Se nos pide que encontremos las ecuaciones implícitas de las trayectorias de la ecuación conservadora, luego encuentra la crítica puntos y clasifícalos. Aviso para los conservadores: ecuación, primo equitativo más f de x es igual a 0. En nuestro caso, f de x es igual a x al cuadrado menos 4. Una ecuación conservadora en este formulario se puede escribir como un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales haciendo que x' sea igual y, por lo tanto, y' es igual a una f negativa de x. En nuestro caso, si dejamos que x' sea igual a y, entonces y' es igual a x' doble. X double prime es igual a 4 menos x al cuadrado. Y, por lo tanto, comienza a escribir la ecuación conservadora como sistema no lineal. X' es igual a y, e y' es igual a 4 menos x al cuadrado para encontrar lo implícito. Ecuaciones de las trayectorias: dado que tenemos una ecuación conservadora, podemos usar la hamiltoniana, que es la ecuación en la que la mitad de y al cuadrado más la integral f de x es igual a c. En nuestro caso, tenemos la mitad de y al cuadrado más la integral de x al cuadrado menos 4 de x es igual a c. Integrando, tenemos 1/3 x al cubo menos 4x y, por lo tanto, la implícita ecuaciones de las trayectorias tienen la forma de una mitad de y al cuadrado más 1/3 de x al cubo menos 4x es igual a c. Así que están pidiendo las ecuaciones implícitas, pero también podríamos resolver esto para dar la forma implícita. Para hacer esto, multiplicaremos por 2 y luego tomaremos estas raíces cuadradas a ambos lados de la ecuación, lo que nos dará igual a más y menos c raíz cuadrada de la cantidad 8x menos 2/3 de x al cubo más 2c. Y ahora, el segundo parte de la pregunta que se nos hace para encontrar lo crítico: puntos y clasifícalos. Recordemos que los puntos críticos se producen donde x es primo y los primos son iguales a 0. Observa que x' es igual a 0 cuando, y es 0 e y' es igual a 0 cuando x es igual a 2 positivos o a menos 2. Esto indica lo crítico: los puntos son 2, y 0 y menos 2,0. Recuerde, para ecuaciones conservadoras en la forma de x doble primo más f de x es igual a 0. Los valores propios son siempre iguales a lambda más o menos la raíz cuadrada del opuesto de f' de x. Esto indica que si f es primo si x es menor que 0, el punto crítico es un sillín inestable. Y si f' de x es mayor que 0, tenemos un centro estable. Estas son las dos únicas clasificaciones de los puntos críticos cuando tenemos la ecuación conservadora. Ya sabemos que f de x es igual a x al cuadrado menos 4, y por lo tanto f' es igual a 2x, y ahora evaluamos f' de x en x es igual a 2 y x igual a menos 2. F' de 2 es igual a 4, f' de menos 2 es igual a menos 4. Así que porque f es primo de 2 es igual a positivo 4, conocemos el punto crítico: 2,0 es un centro estable, y como f' de menos 2 es igual a menos 2. 4 o menos que 0, conocemos el punto crítico: menos 2,0 es un sillín inestable. Antes de irnos, verifiquemos esto mirando el retrato Feisel. Haremos esto mediante el referencia de herramientas en línea aquí en la parte inferior. Empezamos introduciendo las ecuaciones. Tenemos x' igual a y tab, y' es igual a 4 menos x al cuadrado. Seguiremos adelante y dejar la ventana por defecto, pero hagamos clic en las flechas de longitud variable aparecen en el recuadro de la derecha y, a continuación, en el plano frontal del gráfico. Sigamos desplazándonos hacia abajo. Cambiemos la longitud de los vectores. Haga esto: cambiamos la longitud de la flecha. Cambiémoslo a 12. Y, a continuación, haga clic en el gráfico. Cambiémoslo a 8 y hagamos clic en el gráfico. Esto tiene muy buena pinta. Sigamos y volvamos a desplazarnos hacia abajo. Observe que el campo vectorial sí verifica que también tenemos un punto crítico en 2,0 como menos 2,0. Y ahora muestra algunas trayectorias haciendo clic en los puntos del campo vectorial. El retrato Feisel verifica nuestro trabajo. 2,0 es un centro estable y menos 2,0 es un sillín inestable. Espero que esto le haya resultado útil.